Grabar, Leo, y Ya ya estoy grabando. empezamos. Bueno, genial. Bueno, acá estamos otra vez. Ahora, entonces habíamos dicho que le íbamos a dar a Vale unos minutitos para que nos contara un poco de esto, otra inquietud que ha surgido en el marco del foro y de las preguntas, cómo se llevan adelante las clases de educación física en el contexto de pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Han preguntado también algo ahí en el marco de la evaluación, ¿no? Y también algo que preguntaron es sobre los estudiantes, si vos ves que hay si el interés sobre las clases de educación física se ha mantenido más allá de esto del espacio virtual, ¿no? La verdad que la pandemia nos interpeló a todos, esto es seguro, y ha trastocado, justo recién hablábamos de las horas en pantalla y todo, ha trastocado la vida laboral y la vida personal de todos, porque no es lo mismo ir a la escuela que estar acá en su casa dando clase. Para la educación física, y acá tiene que ver con esto de las concepciones, lo que uno cree que puede dar la educación física. La verdad que si uno hace un panorama de la provincia y lo que nos ha servido, hemos salido a dar clases, la escuela ha estado presente. Eso por un lado. ¿Cómo se dan las clases de educación física en épocas de pandemia? Bueno, la verdad que ha sido de muchísimas formas, pero lo que sí ha cambiado una mirada, y hemos tenido todos que pensar la clase desde otro lugar y desde otra forma, ¿sí? En un primer momento, y creo que ahora, sobre todo después de tantos meses y todo lo demás, lo más complejo es mantener el vínculo con los alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tipo de vinculación, sobre todo con el nivel secundario. El nivel secundario, lo que más está costando es ese vínculo con los alumnos. Entonces, uno empieza a buscar distintas estrategias, y lo que nos ha permitido la pandemia es ver la multiplicidad de estrategias que hay a la hora de dar clase, de que uno puede apropiarse de estas cuestiones desde la tecnología, pero también la pandemia lo que ha realizado es, o lo que ha evidenciado es esa desigualdad que hay, ¿no?, con respecto a quién tiene conexión, quién no tiene conexión. Pero cuando yo les digo la mirada de la educación física, uno siempre ha pensado la educación física desde un punto de vista muy corporal, muy práctico, muy vivencial, ¿no? Es decir, un alumno para tener clase tiene que realizar el movimiento, tiene que realizar la práctica, tiene que jugar, tiene más. Y la verdad que nosotros creemos que es muy importante, y un gran porcentaje de nuestra área es así. Pero bueno, también uno empieza a pensar qué otras formas de dar educación física y qué otra mirada tengo que tener sobre las clases, ¿no? Y acá nos surge algo que durante mucho tiempo nosotros hemos estado pensando, y uno lo piensa desde la clase, es esta cuestión de comprender lo que uno hace en la clase de educación física. Entonces, para mirar las clases que nosotros damos a través de un Zoom, a través de un trabajo práctico, a través de un video, a través de utilizar formatos como son un PowerPoint, como son un Genially, como son distintas herramientas que tenemos, nosotros lo que tenemos que ver es qué buscamos en esa clase que damos. Lo mismo que cuando hacemos en forma práctica o en forma presencial. Bueno, esto es lo que más nos cuesta como docentes, y hemos aprendido. Por eso yo le decía que uno no deja de aprender nunca. Nosotros estamos aprendiendo a dar educación física en forma virtual porque es algo que no teníamos pensado. La universidad, ustedes ahora están teniendo una forma de aprender la práctica diferente a la que hubiéramos hecho. Yo fui, di clases, ¿sí? O fui, me entrevisté con el profesor de prácticas, hablaba, ahora es virtual. Bueno, estas son cuestiones que a nosotros nos llevan a repensar y cómo dar. Lo que sí, y eso yo lo puedo afirmar, es que si uno quiere sigue teniendo esa conexión, sigue teniendo ese vínculo con el alumno, por más que sea muy difícil, así sea. En la provincia de Buenos Aires, un bolsón de comida ha resultado ser un recurso pedagógico para mandar la tarea a los alumnos. Es decir, estas cuestiones eran impensadas en otro momento y sin embargo ahora son así. Y cuando yo hablo de cómo ver la clase de educación física a través de la pandemia, tiene que ver con esto, es decir, nosotros mucho tiempo decimos, ese alumno, además de lo vivencial de una clase, tiene que comprender lo que hace, es decir, por qué hace una entrada en calor, por qué hace un juego, qué contiene un juego. Bueno, esta comprensión ahora, en esta época de pandemia, está totalmente focalizada sobre eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver que nosotros tenemos que ver qué aprende el alumno. Y para verlo ya no puedo observarlo directamente en una clase. Tengo que buscar otras estrategias para obtener esa información. Y la forma de buscar esa estrategia es ver qué comprendió de lo que yo le di como propuesta pedagógica o le di por un juego. Es decir, si yo
Esto lo puedo hacer en forma presencial también, pero bueno, ahora no lo tengo en forma presencial. Entonces lo tengo que hacer en forma virtual o en forma escrita o de alguna manera. Es decir, ¿qué busco yo? Esas preguntas, esa indagación, esa interrogación que permita poner en palabras lo que le sucedió al alumno mientras hacía esa propuesta didáctica. Esto es así. Yo siempre digo lo mismo, puedo estar jugando un juego todo el día, nadie me pregunta nada, me voy de la clase y la verdad es que el profesor no sabe si el alumno comprendió el juego, lo vivenció solamente, qué pasó con ese juego, qué no pasó con ese juego. Ahora, ante una pregunta de que yo le hago, ¿qué reglas había en el juego? Me las tiene que explicar. O, ¿qué reglas cambiarías? Lo tiene que pensar. Son otros procesos que se hace a eso vivencial, que es puntualmente la práctica concreta de la clase. Y a eso es lo que nosotros apuntamos con las clases ahora virtuales. ¿Por qué? Que pueda realizar la actividad, sí. ¿Por qué? Porque que adapte un juego en su casa, de acuerdo al espacio que tiene, es decir, ya no puedo jugarlo con otros, lo juego con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, tengo que utilizar una pelota, ya no la uso en un campo o en un patio, bueno, la uso en el interior de mi casa, ¿qué lugares de la casa puedo hacer para que yo pase la pelota a través de una silla? Es decir, se acomodaron los alumnos a diferentes espacios. Bueno, el profesor también dio clases para que pudiera, o desarrolló propuestas para que el alumno pudiera, no. Bueno, ¿qué sucede con eso? Nosotros tenemos que ver la forma de interrogarlos para que nos den la respuesta y para ver realmente qué procesos tuvo durante esta propuesta y en este periodo, ¿no? Es la forma, y ahí va a surgir la evaluación. Esto es así. Después tenemos el gran problema, y eso sí, sobre los cuales no podemos tener conexión. Eso es el gran problema, pero no es de educación física, es el problema del sistema educativo en general, ¿no? Ese alumno que no ha podido conectarse, ese alumno que no ha podido, que no tiene, esa familia que tiene un celular para 5 integrantes de la familia, entonces no tiene forma de estar en la clase según queda el profesor, o no tiene datos para poder bajar lo que les viene. Bueno, esa es otra realidad y es con la que también tenemos que, es como si nos faltara el patio, como si nos faltaran las pelotas, son las realidades que también nos enfrentamos como docentes. Pero puntualmente la educación física se ha interpelado y se ha recreado en esta cuestión de ver qué sucede y que el alumno pueda expresar o pueda operativizar lo que las propuestas desde otros lugares, desde otros procesos. Y eso es la comprensión puntualmente de ese hacer corporal y motor que nosotros queremos que suceda. Más que nada en ese sentido, ¿no? No sé si ese es un panorama. Estás muteada, Fabi. Ahí está, ahora sí. Volviendo un poco al inicio, ¿no? Esto de los desafíos sí, constantes, ¿no? Constantes. Y este que nos ha puesto un poco de cara a redimensionar la práctica, la mirada que todos tenemos sobre la práctica, y este creo que es un gran desafío, sobre todo para la educación física, ¿no? En este espacio virtual. Así que bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas de quienes están ahí, los estudiantes. Ahora tienen que lucirse ellos. Ahora tienen que lucirse ellos. Ahora queda todo en manos de. Todo en manos de. Claro, obvio, ahora ya. Así que. Ahora son los docentes ellos. Exactamente. Bueno, Jorge ahí tiene una pregunta. Sí, Jorge. Pero mira, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, muy bien. Yo soy de Chascomús y tengo un nene de 11 años. Así que soy papá abuelo, tengo 60. Me Estás padeciendo las clases virtuales. Sí, sí. Recién me vino a ayudar recién. No, y justo da la casualidad que antes de que yo empezara con ustedes, tenía un Zoom. Porque él empieza primer año, la secundaria, ahora el que viene. Justo él está en un equipo de competición de natación acá en Chascomús. Entonces uno de los profesores le dijo que vayan para el año que viene pensando qué le gustaría tener y qué actividades, qué le podían para mejorar la institución. Él está en una escuela de cura. Entonces dice, papá, le voy a decir que hagan una pileta, porque él compite acá en natación. Le digo, Boquita, no podés decirle que haga una pileta. Le digo, lo que podés hacer es que hagan algún convenio con algún club, que hay 2 clubes acá que tienen pileta climatizada. Yo a lo que voy es esto. Por ejemplo, en la escuela de él es vóley y handball. Son los 2 que practican. ¿Qué pasa si uno presenta un proyecto como para decirle, bueno, vamos a tratar de hacer natación, llegar a un convenio con un club? ¿Eso se puede o sí hay que hacer vóley y handball? A ver, la decisión del abordaje del vóley de handball es una decisión en ese momento del profesor. El diseño curricular
más en Chascomús, que es provincia de Buenos Aires, conozco Chascomús, conozco a muchos profes de ahí. A ver, el diseño curricular a vos te permite prácticas deportivas variadas y también te la da de distintos años. Obviamente que una práctica acuática, en este caso, está supeditada a una pileta, ¿sí? Para aprender a nadar. A veces las instituciones, hay proyectos distritales con los municipios, de las escuelas, por ejemplo acá en Berisso, en La Plata, en la región 1, Berisso tiene un proyecto del Centro de Educación Física con prácticas acuáticas. Es complejo porque vos necesitas el insumo. ¿Que es factible? Es muy factible. Hay una decisión institucional de qué abordar y cómo abordar. Lo que yo sí digo es que, digamos, las prácticas viejas de la educación física implican que un alumno vea una sola práctica deportiva durante toda su escolaridad. Eso no sería lo adecuado porque no es lo que dice el diseño curricular. Es decir, a vos lo que te permite, lo ideal para nosotros es que un alumno pueda vivenciar diferentes tipos de prácticas, diferentes deportes, diferentes agrupaciones, todo lo demás. ¿Por qué? Porque aquel que le interesa el deporte va a seguir una trayectoria deportiva y aquel que no le interese va a tener los conocimientos necesarios para su vida cotidiana el día de mañana. Si me invitan estoy en la playa y me invitan a jugar un partidito de vóley, no me importa si pego bien o si pego mal, me importa jugarlo. Aquel que quiere empezar a caminar con los amigos sabe que no puede salir a correr media hora de una porque en algún momento no lo va a poder hacer, sino que sabe cómo hacer un fraccionado, sabe cómo tomarse una frecuencia cardíaca. Esas son las cuestiones que a nosotros nos interesan. Que como padre vos podés pensar, presentar, hablar con el equipo directivo tranquilamente, eso normal. Digamos, podría hacerse. Sí, la cuestión de la práctica acuática implica una cuestión económica que las escuelas a veces no tienen las posibilidades, pero sí, es posible tranquilamente. Sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que, lo que yo te digo, que recorran durante sus años de escolaridad distintas prácticas y más que nada para aumentar las experiencias motrices de los alumnos, que es también una de las cuestiones, uno de los objetivos nuestros. En la época mía, cuando yo iba en la secundaria de esta misma escuela, era softball, y softball, y softball. Sí, porque a veces tiene que ver con lo que él sabe, y acá tiene que ver lo que planteaba Fabi de qué conocimiento tengo. Por ahí yo soy un jugador o he jugado mucho al softball, es decir, uno siempre quiere dar lo que más sabe, no quiere dar lo que no sabe. ¿Sí? Estas son cuestiones también del saber, el conocimiento que uno tiene de ese contenido. Yo me acuerdo cuando me fui más seguro. Exactamente, uno siempre va a tratar de enseñar donde uno se siente más cómodo. Entonces, más cómodo. Sí, obviamente. Pero ahí también es el desafío de que cuando tengo que dar otros contenidos, tengo que también investigar sobre esos contenidos, volver a leer, volver a tomar los apuntes que tuve en ese momento y poder ejercer mi profesión como corresponde, nada más, es así. Claro, los médicos continuamente están aprendiendo y sí, yo en el caso mío estoy más en la salud, me estoy metido con la salud. Con gente adulta, con adultos mayores. Fuera de la... Esto que... Perdón que me meta, pero esto que están hablando Jorge y Valeria tiene que ver con algo que Valeria resaltó durante todo el tiempo en el que estuvo respondiendo a las preguntas, que es tener en cuenta a los estudiantes, ¿no? Eso es importante. Entonces ahí es donde no podemos perder de vista que hay todo un recorrido que los estudiantes tienen que hacer y que nosotros como profesores y profesoras tenemos la responsabilidad. Si no sabemos, tenemos que ir a buscar ese saber, ¿no? Gracias. ¿Otra pregunta? Sí. No, gracias a vos, Jorge. ¿Quién más? Abran el micrófono porque yo por ahí no veo manito. Ahí está, Cecilia. Dale, Ceci. No te escuchamos, Ceci. ¿Querés escribir en el chat? No. Por ahí los auriculares. Saquen los auriculares. Por ahí sí. El micrófono del auricular. Ahí. Ahora sí. Ahí te escuchamos. Ahí está. Sí. Nada, que yo le escuchaba a Valeria y me pasa un poco, yo de mi entorno de amigos ninguno es profe, entonces soy una ferviente defensora de la carrera porque la verdad es que somos los típicos que en el poli, yo soy de Quilmes, y en el polideportivo está la pelota ahí, y los profes todos charlando en un rincón tomando mate. Y me pasó un poco que te escuchaba a vos y digo, ¿existe realmente esta realidad de que más allá que nosotros, por los años que tenemos en la carrera, sabemos que que se puede articular la educación física con naturales, con sociales, con matemáticas, a través de un juego, y colaborar mucho por ese lado, pero tal vez lo que siento, vos con tu experiencia me podrás decir, pero como que que lo dijiste un poco, pero como que no se nos reconoce, como que somos los que a veces ni siquiera damos en la escuela la materia, nos vamos a otro lado.
y quizás cuesta esto de que nos tomen un poco como poder incluirnos en algún proyecto, no sé, desde la ESI, hoy por hoy, o esto que te decía, a través de un juego aprender, no sé, las tablas o alguna cosa así, como que siento que siempre se nos menosprecia,